Estimados fieles, de vuelta de Ecón, y a razón de todas las circunstancias que sacude a la Iglesia, quisiera hacer una predicación sobre la actitud de un católico y entonces de un fiel de la fraternidad en todos estos acontecimientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fecha del 1 de julio 2026, como la del 30 de junio 1988, marcará para siempre en la historia de la Iglesia, tanto para entender el desarrollo de la crisis que ya atraviesa desde ya hace varias décadas, como para comprobar el gran combate entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Al día siguiente de las consagraciones episcopales, nadie permanece indiferente. Las reacciones se multiplican, los análisis se suceden, las opiniones se enfrentan, los comentarios abundan. Resulta llamativo observar cómo estas reacciones se manifiestan con frecuencia. Juicios puramente personales, reflejo de un espíritu individualista que poco a poco ha penetrado en amplios sectores del mundo católico. Cada uno parece erigirse en juez supremo, pronunciando sentencias definitivas según sus preferencias personales, más que según los principios permanentes de la doctrina católica. Mientras unos condenan sin apelación a la fraternidad sacerdotal San Pío X y anuncian para ella un destino semejante al de ciertas comunidades separadas de Roma, otros la exaltan con un triunfalismo tal que sus palabras parecen más propias de un espíritu cismático que de un verdadero sentir católico. Parecen olvidar, uno como otro, que la fraternidad jamás ha querido ser otra cosa que una humilde servidora de la Iglesia católica, apostólica y romana. Ante esa situación, muchos fieles se preguntan, muy legítimamente, ¿qué debemos pensar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos juzgar estos acontecimientos a la luz de la fe? Es a estas preguntas que quisiera responder, no para alimentar controversias, sino para ayudarlos a cada uno a vivir estos momentos con un espíritu verdaderamente católico y conservar en todo caso la paz y la esperanza cristiana. Antes de considerar lo que debemos hacer, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Conviene señalar lo que debemos evitar. Debemos apartar de nosotros dos tentaciones igualmente contrarias al espíritu de la Iglesia. Toda crisis constituye una prueba de la fe y al mismo tiempo una ocasión de tentación. Ordinariamente las almas se desvían en direcciones opuestas, pero igualmente peligrosas. La primera tentación es la de un triunfalismo, que nace de un espíritu un poco cismático.
y probablemente de un espíritu que lee demasiado poco. Sería profundamente contrario al espíritu de la fraternidad considerar estas consagraciones como una victoria obtenida sobre Roma, sobre la autoridad del Papa. Nada sería más extraño al pensamiento de Monseñor Lefebvre, como a la misma naturaleza de la fraternidad. La fraternidad no nació para fundar una nueva iglesia, ni para sustituirse a las autoridades legítimas, ni para constituir un refugio de espíritus rebeldes. Nació para conservar y transmitir aquello que la Iglesia siempre había enseñado, celebrado y vivido. Si en 1988 como en 2026 se juzgó necesario proceder a consagraciones episcopales, ello no fue para crear una jerarquía paralela. Monseñor Lefebvre consagró obispos en 1988 precisamente para conservar lo que la Iglesia siempre había enseñado y santificado, convencido de que servía así a la Iglesia y al papado, aún en medio de una situación extraordinariamente dolorosa. De nuevo, en 2026, la fraternidad, en la persona de Monseñor de Galarreta y de Monseñor Felé, consagró obispos para asegurar la continuidad de una obra enteramente orientada y exclusivamente dedicada al servicio de la Iglesia y de las almas. Por eso, debemos guardarnos de toda palabra irrespetuosa hacia la autoridad eclesiástica, de toda actitud de autosuficiencia, de todo sentimiento de superioridad. El católico sabe que todo cuanto posee lo ha recibido de Dios por medio de la Iglesia. Si ha conservado el tesoro de la tradición, no es para gloriarse de ello, sino para servir con mayor fidelidad a la Iglesia. La segunda tentación es la de la turbación y del desaliento. Nacida de un espíritu un poco liberal, ciertamente también un espíritu que lee demasiado y que lee cualquier cosa y en cualquier lugar. Algunos, vencidos por esta tentación, se impresionan al escuchar condenas, censuras o críticas sobre la fraternidad. Algunos se preguntan si el camino seguido hasta ahora podrá mantenerse en el futuro. Otros se dejan llevar por una inquietud excesiva. Quien juzga las cosas únicamente según las apariencias humanas, quien pierde la paz porque ve condenas o incomprensiones provenientes de las autoridades eclesiásticas, olvida que la Iglesia ha conocido otras crisis en su historia y que Dios continúa gobernándola con sabiduría y providencia. Hubo épocas en que la fe parecía oscurecerse, épocas en que el error parecía triunfar, épocas en que los defensores de la verdad fueron incomprendidos o perseguidos. Por eso, debemos rechazar todo desaliento. La turbación no viene de Dios. La confianza sobrenatural, por el contrario, nace de la certeza de que nada puede turbar el alma de buena voluntad. Así pues, entre el orgullo y el desaliento, entre la exaltación y el miedo, el católico debe conservar un juicio sereno, sobrenatural y profundamente equilibrado. Ni orgullo ni desaliento. Tal debe ser la disposición del verdadero católico. Y esta actitud, íntegramente, sinceramente, profundamente católica, nos la enseña nuestro superior general.
es muy llamativo y les invito a leer atentamente las 3 últimas cartas que escribió al Santo Padre. La actitud de nuestro superior general debe inspirar la nuestra, nos da el ejemplo, nos manifiesta cuál debe ser nuestra reacción frente a la crisis moderna, frente a esta autoridad de la Iglesia casi apóstata. La actitud católica de un fiel de la fraternidad debe ser primeramente la de una inmensa acción de gracias. Fue lo que expresó el padre Pagliaroni en el comunicado el día mismo de las consagraciones episcopales. La primera disposición que debe brotar en nuestros corazones es entonces una sincera acción de gracia. Dios, por medio de la Santísima Virgen María, cuya protección y manifestación pareció de modo tan visible en esta jornada del 1 de julio, Dios ha permitido que estas consagraciones episcopales llegaran a realizarse. Estas consagraciones no constituyen únicamente un hecho humano. Debemos ver en ellas un beneficio de la providencia divina, una gracia de Dios. Cuando Dios permite un acontecimiento importante para la conservación de la fe, corresponde a los fieles reconocer sus beneficios y darle gracias. Esta acción de gracia debe elevarse hacia Dios por 5 importantes motivos. El primer motivo es la misma Iglesia. La razón profunda que llevó a la fraternidad a realizar estas consagraciones no fue otra que el bien de la Iglesia y la salvación de las almas. Nuestra primera acción de gracia debe dirigirse entonces a Dios, por haber suscitado este cuidado providencial para su Iglesia. Estas consagraciones pertenecen a la Iglesia. Son una obra realizada para la Iglesia y únicamente para ella. No proceden de un deseo de independencia, ni de una búsqueda de intereses particulares, sino de la voluntad de conservar y transmitir lo que la Iglesia siempre ha enseñado y santificado. A menudo se presenta la tradición como si constituyera una realidad exterior a la Iglesia. Nada es más falso. La tradición es la vida misma de la Iglesia, transmitida a través de los siglos. Es la fe de los apóstoles, conservada intacta. La doctrina de los santos padres, de los doctores, de los concilios y de todos los santos. Quienes han realizado estas consagraciones lo han hecho porque estaban convencidos de trabajar por la Iglesia y no contra ella. Si se han realizado es porque quienes las llevaron a cabo juzgaron en conciencia que era necesario asegurar para el futuro la continuidad de una obra enteramente orientada al servicio de la Iglesia. Por tanto, estas consagraciones pertenecen a la Iglesia, han sido realizadas para ella. Su finalidad es servirla y contribuir a su restauración futura. Y por eso es el primer motivo de nuestra gran acción de gracia, ese servicio que prestó la fraternidad a través de estas consagraciones episcopales a la misma Iglesia católica. El segundo motivo de nuestra acción de gracia es la conservación de la tradición católica. Vivimos en un tiempo marcado por una profunda crisis doctrinal. Verdades que durante siglos fueron enseñadas con claridad son hoy en día relativizadas y reinterpretadas. Prácticas que durante generaciones santificaron a los fieles
son frecuentemente relegadas o despreciadas. Frente a esta situación, la misión principal de los obispos de la fraternidad consiste en transmitir fielmente lo que han recibido. No son innovadores, no son reformadores, son simplemente transmisores. Nuestros obispos saben bien que no reciben una jurisdicción ordinaria sobre los fieles. Su papel es garantizar que llegue intacto a las generaciones futuras el depósito de la fe por la predicación de la doctrina católica y la transmisión del sacerdocio católico y de todo aquello que la Iglesia ha recibido de nuestro Señor. Por ello, debemos agradecer a Dios haber asegurado la continuidad de esta misión para las generaciones futuras. El tercer motivo de nuestra acción de gracia es la permanencia del sacerdocio católico. Debemos agradecer a Dios porque estas consagraciones aseguran la continuidad del sacerdocio católico. El sacerdocio es el instrumento elegido por Dios para prolongar su obra redentora. Por medio de él se predica la verdad, se administran los sacramentos, se ofrece el sacrificio de la nueva alianza. Sin obispos no hay sacerdotes. Sin sacerdotes, las almas quedan privadas de los medios ordinarios de la salvación. Por lo tanto, las nuevas consagraciones aseguran precisamente la continuidad de ese sacerdocio que tantos santos ha formado y tantas almas ha conducido al cielo. Pero existe una cuarta razón aún más profunda. Agradecemos a Dios estas consagraciones por la preservación de la Santa Misa tradicional, centro de toda la vida cristiana. Toda la vida de la Iglesia converge hacia el santo sacrificio del altar. Las consagraciones episcopales tienen una finalidad concreta y es asegurar que la Santa Misa continúe siendo celebrada, amada, defendida y transmitida a las generaciones futuras. La misa es el centro de la Iglesia, es el corazón de nuestra vida, es la renovación sacramental del sacrificio del Calvario. Todo en la Iglesia converge hacia el altar, todo procede de él. Y sin sacerdotes no hay misa. Sin obispos no hay sacerdotes. Por consiguiente, asegurar la continuidad del episcopado es asegurar también la continuidad del santo sacrificio. Cuando contemplamos estas consagraciones, debemos pensar, ante todo, en los altares que continuarán levantándose, en las hostias que continuarán siendo consagradas en un rito santo y apostólico, en los fieles que continuarán alimentándose del pan de vida debidamente ofrecido y distribuido. Finalmente, la última razón para agradecer a Dios es la santificación de las almas, porque todo converge hacia este fin. La Iglesia existe para glorificar a Dios mediante la salvación y la santificación de los hombres. Ahora bien, no hay santidad sin gracia, no hay gracia sin sacramentos, no hay sacramentos sin sacerdotes, no hay sacerdotes sin obispos. Estas consagraciones encuentran aquí su justificación última. Miran a la gloria de Dios mediante la santificación de las almas. Al asegurar la continuidad del episcopado, se asegura también la continuidad de aquellos medios sobrenaturales mediante los cuales Dios santifica a sus hijos. Sin embargo, esta inmensa gratitud, este agradecimiento que llena nuestros corazones y que nos da de verdad mucha alegría,
no excluye y no debe excluir una profunda y sincera tristeza. A esta acción de gracia debe unirse nuestra tristeza. ¿Por qué? Nos entristecemos constatar que las razones graves y de conciencia que motivaron estas consagraciones no hayan sido escuchadas ni consideradas por parte de quienes gobiernan actualmente la Iglesia. Nos duele ver cómo la tradición continúa siendo considerada como una realidad problemática, cuando debería ser reconocida como el mayor tesoro del catolicismo. Nos causa dolor, particularmente la severidad de los juicios pronunciados y la persistente desconfianza hacia una obra cuyo único deseo declarado ha sido conservar y transmitir la tradición católica. Nos aflige igualmente comprobar que tantos esfuerzos realizados durante décadas para mantener un diálogo respetuoso y doctrinal no hayan producido los frutos esperados. Nos entristece ver cómo el Santo Padre continúa siguiendo con plena convicción las orientaciones heredadas del Concilio Vaticano II y actualmente expresada en el camino sinodal, mientras la tradición sigue siendo objeto de sospechas, incomprensiones y condenas. La raíz de nuestra tristeza es profundamente católica. No nace de resentimiento, no nace de la amargura, no nace de la oposición al papado, nace precisamente de nuestro amor al papado. Porque nosotros seguimos creyendo que el Papa es el sucesor de San Pedro. Seguimos creyendo que la unidad de la Iglesia está vinculada a la sede apostólica. Seguimos creyendo que la solución definitiva de la crisis actual no podrá realizarse ni contra el Papa, ni sin el Papa. Nuestra esperanza permanece firmemente puesta en la autoridad que nuestro Señor confió a San Pedro y a sus sucesores. Y por eso sufrimos. La herida es mayor, precisamente, porque amamos a aquel que parece alejarse de nosotros. Sufrimos ante determinadas decisiones precisamente porque reconocemos en quién las toma el vicario de Cristo. No sufrimos porque temamos unas penas que consideramos injustas e inválidas, sino porque proceden de aquel que ha recibido de Dios la misión de confirmar a sus hermanos en la fe, de custodiar la tradición apostólica y defender el depósito revelado. Nuestra esperanza nunca ha dejado de estar puesta en el romano pontífice. La crisis de la Iglesia no podrá resolverse sin él. La tradición puede conservarse hoy gracias a la obra providencial de Monseñor Lefebvre, pero no podrá desplegar toda su fecundidad ni vencer plenamente al modernismo y al liberalismo sin que el Papa reconozca y ejerza él mismo toda la fuerza del tesoro que le ha sido confiado. Por ello, la reciente condena no nos provoca alegría alguna. No podemos alegrarnos de las condenaciones ni de las tensiones actuales. Lejos de alegrarnos por esas sanciones, debemos lamentarlas con espíritu filial. Nuestro Señor nos enseñó a alegrarnos cuando somos perseguidos por causa de su santo nombre, pero también nos enseñó a llorar sobre Jerusalén porque ya no reconoció el día de la visita de Dios. De igual modo, nosotros nos alegramos por sufrir a causa de la verdad,
pero nos entristecemos de ver cómo los miembros de la misma jerarquía de la Iglesia continúan rechazando y condenando aquello que constituyó durante siglos y sigue constituyendo la vida misma de la Iglesia. Debemos llorar al ver cómo la tradición católica continúa siendo condenada dentro de la misma Iglesia a la que pertenece por pleno derecho. Una mezcla entonces que se lee muy bien, queridos fieles, en las mismas cartas del Padre Pagliarani y que inspira todas estas palabras. Actitud de agradecimiento, pero actitud también de tristeza. Y un tercer punto nos llama la atención en las cartas del Padre Pagliarani. Un punto muy importante y que quizás muchos de nosotros no supimos leer, entender, comprender. Estos acontecimientos nos imponen una responsabilidad muy grave, muy particular a nosotros fieles de la fraternidad. Y el Padre Pagliarani en su carta promete al Santo Padre que en un futuro un otro Papa, o quizás él mismo, encontrará en la fraternidad frutos de santidad. O sea, el Padre Pagliarani nos llama a un grave deber, el deber de ejemplaridad, de santidad. Cuanto más confusos son los tiempos, tanto más deben las fieles de la fraternidad mostrarse como verdaderos católicos. Hemos recibido tantas gracias. Hemos recibido la integridad de la doctrina católica, la riqueza de la liturgia tradicional, la formación de sacerdotes fieles, el ejemplo de tantos confesores de la fe. Todo ello nos obliga. No debemos responder a las controversias con amargura o agresividad, tampoco con orgullo o suficiencia. Debemos, al contrario, evitar los discursos agresivos, los juicios temerarios, las polémicas inútiles. Debemos demostrar por nuestra vida, nuestra conducta, que la tradición no produce rebeldes ni sectarios, sino almas profundamente católicas, humildes sin debilidad, firmes sin dureza, convencidas sin orgullo, fieles sin espíritu de partido. Debemos ser más obedientes a la fe de siempre, más caritativos, más santos. La mayor defensa de la tradición a la hora presente no es en un argumento, sino en una vida verdaderamente cristiana. La mejor defensa de la tradición será siempre la santidad de quienes la profesan. La tradición no debe manifestarse únicamente en nuestras capillas, en nuestros libros, en nuestras ceremonias. Debe manifestarse en nuestras vidas. Que quienes nos observen puedan reconocer en nuestras almas, en nuestras familias, los frutos ordinarios de la gracia, la fe, la caridad, la pureza, la obediencia a la ley de Dios, el amor a la Iglesia, el deseo sincero de la santidad. A los que preguntan qué frutos produce la tradición, que nuestra respuesta no sea sino de consistir principalmente en nuestra vida, mucho más que en cualquier otros argumentos. Debe nuestra respuesta consistir en ejemplos. Debemos ser familias más unidas, padres más responsables, madres más cristianas, jóvenes más puros, religiosos más fervorosos,
sacerdotes más santos. Es el gran llamado que el Padre Tagliarani nos hace indirectamente, ofreciendo al Santo Padre este fruto futuro de la tradición católica. Confiemos especialmente pues estos acontecimientos y nuestras almas al corazón inmaculado de María, a quien Dios ha reservado un papel singular en todos los combates de la Iglesia. Pidámosle que proteja a nuestros obispos, sostenga a nuestros sacerdotes, fortalezca a nuestros fieles y obtenga para toda la Iglesia el retorno pleno a la tradición católica. Aceptamos con serenidad las pruebas presentes. Mantengamos la paz. Conservemos la esperanza. Perseveremos en la oración. Oremos por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes, por toda la Iglesia. Mientras esperamos la hora que Dios ha dispuesto para su victoria, permanezcamos firmes en la fe, abundantes en la esperanza, perseverantes en la caridad. Porque si la crisis es grande, mayor aún es la providencia de Dios. Y si las tempestades arrecian, no olvidemos que Cristo permanece siempre en la barca de Pedro y que jamás abandonará a su Iglesia. Que la Santísima Virgen María, Reina de la tradición, nos obtenga la gracia de conservar la paz, la fidelidad y la esperanza. Y que estas nuevas consagraciones episcopales den abundantes frutos para la gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la salvación de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.